El murmullo de la cena de Thanksgiving se apagó cuando Jenny, mi hermana, se puso de pie y golpeó su copa con la punta del tenedor. Lo hizo con la seguridad de alguien que está a punto de recibir un premio, no de dar un anuncio familiar. Su voz se elevó por encima de los cubiertos y las conversaciones, clara, orgullosa, casi triunfal. Dijo que mamá y papá habían decidido firmarle la casa a ella. Y remató el mensaje con una frase que cayó sobre la mesa como una sentencia: yo no recibiría nada. Por un instante, nadie respiró. Luego, todo explotó. Mis tíos aplaudieron como si estuvieran presenciando una boda. Mis primos silbaron. Alguien incluso gritó: ya era hora, como si este reparto injusto hubiera sido un secreto a voces que todos esperaban ver hacerse oficial. Las risas, los choques de copas, las felicitaciones hacia Jenny llenaron el comedor hasta volverlo sofocante. Yo, en cambio, no aplaudí. No sonreí. No hice el más mínimo gesto de sorpresa. Simplemente me quedé sentada, observando a mi hermana disfrutar del centro del escenario. Ella parecía brillar bajo todas esas miradas, convencida de que aquello era una celebración, una victoria personal. Un reconocimiento merecido después de años de favoritismos silenciosos que jamás se habían discutido en voz alta. Mientras todos seguían celebrando, yo dejé mi tenedor sobre el plato y enderecé la espalda. No porque estuviera lista para discutir, sino porque había llegado el momento que llevaba meses anticipando. El momento en que las sonrisas falsas se romperían. El momento en que toda esa euforia sin fundamento se encontraría de golpe con una verdad que ninguno de ellos veía venir. Una verdad que, al caer sobre la mesa, no iba a dejar a nadie aplaudiendo. Me llamo Emily Nolan, y si alguien hubiera visto a mi familia desde afuera, habría creído que éramos el retrato perfecto de un hogar unido. Cada Navidad nos tomábamos fotos con suéteres combinados, todos apretados frente al árbol como si estuviéramos congelados en una postal que prometía armonía. En las reuniones, sonreíamos al unísono, servíamos la comida con una sincronía casi coreografiada y repetíamos las mismas frases cálidas que hacían creer a cualquiera que la cercanía era natural en nosotros. Pero esa imagen era solo eso, una fachada. Una pintura cuidadosamente mantenida para que nadie viera las grietas que crecían debajo. Porque, puertas adentro, mi familia funcionaba con un equilibrio torcido. No había gritos ni peleas memorables, nada que un extraño pudiera señalar como un problema. Todo se rompía en silencio, en miradas evitadas, en decisiones pequeñas que dejaban claro a quién se escuchaba y quién debía aprender a callar. Desde niña entendí que el cariño en mi casa tenía un orden, y yo no estaba en el primer lugar. No era la hija a la que se le prestaba atención, ni la que recibía halagos por cualquier logro, ni la que se sentía imprescindible. Esa posición la ocupaba mi hermana Jenny, la favorita indiscutible, la que parecía iluminar cualquier habitación con solo entrar. Y mientras ella crecía rodeada de elogios, yo aprendía a hacerme pequeña, a no pedir demasiado, a entender que para que la foto familiar saliera perfecta, alguien debía quedarse fuera del encuadre emocional. Esa alguien, casi siempre, era yo. Crecí siempre un paso detrás de Jenny, mi hermana menor, aunque pareciera lo contrario. Desde que tengo memoria, ella fue la estrella alrededor de la cual mis padres giraban con devoción. Todo en su vida estaba cuidadosamente elegido para impulsarla: clases de danza, campamentos de verano, cursos especiales, entrenadores privados. Cada vez que pedía algo, la respuesta era un sí casi automático, un sí que no necesitaba explicación. A mí, en cambio, me tocaba escuchar que no había presupuesto, que ya veríamos más adelante, que mis intereses podían esperar. No me molestaba que ella brillara, me molestaba que nadie notara cuánto esfuerzo me costaba sostenerme sola en la sombra. Mientras Jenny acumulaba experiencias y aplausos, yo aprendí a moverme sin esperar ayuda, a construir mis propios caminos sin la seguridad de que alguien vendría a rescatarme si tropezaba. Mis logros llegaban sin ceremonia, sin fotos, sin la emoción que mis padres reservaban solo para ella. Si obtenía buenas notas, lo atribuían a que siempre había sido responsable. Si conseguía algo por mi cuenta, lo celebraban con una palmadita distraída antes de preguntar qué necesitaba Jenny para su siguiente gran actividad. Era como si mi crecimiento fuera parte del fondo,
algo que no merecía escenario. Así fui desarrollando una independencia que no nació del carácter, sino de la necesidad. Aprendí a sostenerme sola, a tomar decisiones sin consultar, a trabajar por lo que quería sin esperar aprobación. Y aunque nunca dije nada, una parte de mí entendía que en mi casa el afecto no se repartía por igual. Que mientras Jenny era moldeada como una joya preciosa, yo simplemente aprendía a vivir sin esperar que alguien me puliera. 6 meses antes de aquel Thanksgiving que lo cambiaría todo, recibí una llamada de mi madre con ese tono que solo usa cuando quiere que vaya sin hacer preguntas. Me pidió que regresara a casa por algo importante, sin detalles, sin pistas, como si la urgencia por sí sola fuera suficiente para obligarme a presentarme. Y aunque algo en mi instinto me decía que no sería nada bueno, fui. Apenas crucé la puerta, mis padres me llevaron directamente al comedor, como si temieran que pudiera escaparme si me daban un minuto para pensar. Sobre la mesa había un folder grueso, perfectamente ordenado, demasiado formal para cualquier cosa que yo hubiera imaginado. Mi padre lo empujó hacia mí con una sonrisa rígida, de esas que intentan ocultar más que mostrar. Me dijeron que estaban por refinanciar la casa. Solo una firma, un trámite sencillo, mejores tasas, nada de qué preocuparme. Sonaba ensayado, casi repetido. Pero al abrir las páginas, algo en mí se tensó. Había demasiados documentos para un simple ajuste. Montos tachados con marcador oscuro, párrafos incompletos, explicaciones tan rápidas que parecían diseñadas para que no alcanzara a procesarlas. Cada vez que intentaba leer con calma, mi madre se adelantaba con frases como todo está bajo control o solo necesitamos tu firma para cerrar el proceso. Y mi padre repetía que no había nada extraño, que yo complicaba todo al hacer preguntas. Pero no eran mis preguntas lo que complicaba la situación. Era el silencio incómodo entre ellos, las miradas que evitaban cruzarse conmigo, el temblor mínimo en la mano de mi padre cuando señalaba dónde debía firmar. Todo gritaba que había algo más profundo, más urgente, más oculto de lo que estaban admitiendo. No lo sabía aún, pero ese día, en esa mesa, había empezado la caída de la fachada que mi familia llevaba años sosteniendo. Y el papel que querían que firmara no era un trámite, era una trampa cuidadosamente envuelta en palabras tranquilizadoras. Una trampa de la que, por primera vez, decidí no formar parte. Al día siguiente de llevarme los documentos a Chicago, cité a mi abogada para que los revisara con calma. No esperaba un descubrimiento dramático, imaginé que solo me explicaría algunos términos técnicos y me confirmaría que mis padres, como siempre, habían exagerado la urgencia. Pero su expresión, al pasar cada página, me dejó helada antes de que abriera la boca. No frunció el ceño. No hizo preguntas. Solo leyó, y con cada hoja que giraba, su rostro se endurecía un poco más. Me llamó a primera hora de la mañana siguiente. Su voz era firme, sin rastro de duda. Me dijo que aquello no era un refinanciamiento, ni siquiera algo cercano. Era una transferencia de responsabilidad completa. Si yo firmaba, asumiría un segundo préstamo que había pasado oculto durante meses. Una deuda enorme, con pagos atrasados, intereses acumulados y un riesgo real de que la casa estuviera a punto de entrar en proceso de ejecución hipotecaria. Me explicó que, al firmar, yo me convertía en la persona legalmente obligada a responder por todo, las cuotas vencidas, las penalidades, los pagos urgentes que mis padres ya no podían cubrir. Era como si ellos estuvieran entregándome un barco con el casco roto, sonriendo mientras me aseguraban que solo necesitaba un poco de pintura. Escuché en silencio, con el teléfono pegado al oído y una sensación extraña creciendo en el pecho. No era solo decepción. Era la confirmación de algo que había sentido toda mi vida pero que nunca había querido aceptar por completo, que para mis padres, yo era la solución práctica, la hija responsable. La que resolvería lo que ellos no podían enfrentar. No por amor, sino por conveniencia. Colgué sin llorar. La rabia y la tristeza aún no habían despertado. Solo quedaba una certeza fría y simple, si hubiera firmado sin preguntar, mi vida habría quedado atada a una deuda que ni siquiera había creado. Y mientras el amanecer de Chicago iluminaba la ventana, entendí por primera vez que mis padres no buscaban ayuda. Buscaban un reemplazo.
Y estaban dispuestos a sacrificarme para salvarse a sí mismos. Con el informe de mi abogada todavía fresco en mi mente, empecé a atar los hilos que mis padres habían intentado esconder bajo capas de silencio. Revisé por mi cuenta los registros públicos de la propiedad, los movimientos bancarios, las fechas. Lo que encontré no dejó espacio para interpretaciones benévolas. Mis padres estaban hundidos en deudas que llevaban arrastrando mucho más tiempo del que habían insinuado. No era un descuido reciente ni una mala racha pasajera. Era un naufragio lento, prolongado y negado hasta el agotamiento. Mientras leía los documentos, comprendí algo aún más doloroso. Ellos no estaban buscando ayuda, estaban buscando a quien cargarle el peso de su desastre. Primero habían intentado conmigo porque, en su mente, yo era la opción sensata, la hija con un empleo estable, sin hijos, la que supuestamente no tenía excusas para negarse. La misma hija a la que siempre consideraron fuerte solo porque nunca me quejé cuando me dejaron sola. Cuando dije que no firmaría nada sin un abogado, cuando les demostré que no iba a moverme por manipulación ni culpa, se quedaron sin su primera solución. Y entonces entendí el siguiente paso, tan claro como si lo hubiera visto escrito: pasarían a Jenny. Ella era la favorita, la que siempre decía que sí, la que jamás imaginaba que nuestros padres pudieran ocultarle algo. Para ellos, Jenny representaba la opción fácil, manejable, la que aceptaría cualquier explicación si venía envuelta en elogios y promesas. Y de repente todo lo que había visto en redes sociales, las fotos de ella en la puerta de la casa, las frases insinuando grandes cambios, adquirió un significado oscuro. No era orgullo. Era preparación. La estaban convenciendo de que recibir la casa era un premio, cuando en realidad era un salvavidas roto. Un peso diseñado para hundir a cualquiera que lo sostuviera sin saber lo que había debajo. Y mientras cerraba la carpeta con toda esa información, me invadió un pensamiento amargo: no se trataba de amor ni de justicia. Se trataba de conveniencia. Y en su desesperación, mis padres estaban dispuestos a sacrificar a cualquiera de sus hijas con tal de mantenerse a flote, incluso a la que ellos mismos habían puesto en un pedestal toda la vida. Cuando Jenny terminó su gran anuncio frente a toda la familia, parecía bañada en luz. Sonreía con ese brillo orgulloso que siempre había acompañado cada triunfo que nuestros padres le entregaban envuelto en moños y expectativas. Sus ojos recorrían la mesa buscando aprobación, y la encontró: aplausos, risas, comentarios celebratorios, como si acabara de recibir un título honorífico. Ella absorbía cada gesto, cada mirada, convencida de que este era su momento, el clímax del papel que había interpretado toda su vida. Yo, en cambio, permanecí inmóvil. No levanté mi copa ni fingí sorpresa. Simplemente observé, dejando que el ruido llenara el espacio mientras por dentro todo se sostenía en un equilibrio frágil, casi frío. No era envidia ni dolor lo que sentía, sino una claridad punzante. Había llegado el punto en que la verdad debía entrar en escena, quisiera o no. Dejé mi tenedor sobre el plato, despacio, como si ese pequeño sonido fuera la señal que solo mi padre sería capaz de reconocer. Luego alcé la vista hacia él. Su sonrisa, al contrario de la de Jenny, no brillaba. Tenía la tensión de quien sabe que una mentira está a punto de desmoronarse. Y entonces hablé. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Solo dije: ¿debería decírselos yo, o quieres hacerlo tú? El efecto fue inmediato, como cortar un cable que sostenía la energía de toda la habitación. Las risas se apagaron. Las conversaciones se detuvieron. Las manos quedaron suspendidas a medio camino entre plato y copa. Todos los ojos, uno por uno, se volvieron hacia mí, primero con desconcierto, luego con anticipación inquieta. Jenny fue la última en moverse. Su sonrisa se quebró apenas 1 milímetro, como si una sombra hubiera pasado por encima de su celebrada certeza. Mi padre tragó saliva. Mi madre apretó la servilleta entre las manos. Y en ese silencio súbito, denso, pude sentir el primer crujido de la fachada que habían construido con tanto esmero. La familia, acostumbrada a las apariencias perfectas, olió el conflicto antes de que yo dijera una palabra más. Y por primera vez en años, todas las miradas estaban sobre mí,
no porque buscaban ignorarme, sino porque sabían que algo grande, inevitable, estaba a punto de salir a la luz. Respiré hondo antes de mover la mano hacia mi bolso. No tenía prisa ni dramatismo, lo hice con la calma de quien sabe exactamente lo que va a pasar después. Saqué la carpeta y la dejé sobre la mesa, justo frente a mí. No la abrí de inmediato. Dejé que su presencia hablara primero. Un objeto tan simple, pero tan fuera de lugar en una cena familiar, bastó para que varias miradas se tensaran. Jenny frunció el ceño, confundida. Mi madre tragó aire como si presintiera una caída. Mi padre soltó un susurro ahogado, una mezcla de advertencia y desesperación. Pero ya no había marcha atrás. Abrí la carpeta y extendí los documentos. Filas de números, avisos de pago vencido, cartas del banco. Todas las piezas que ellos habían intentado ocultar bajo la alfombra durante meses. Tomé la hoja del resumen y la moví hacia el centro de la mesa, girándola para que todos pudieran verla. La casa que están celebrando, dije con voz firme, tiene una deuda de más de $100,000. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar un cubierto caer en la cocina. Algunos parientes se inclinaron hacia adelante, otros retrocedieron como si temieran contagiarse del desastre. Mi madre llevó una mano a la boca. Mi padre bajó la mirada como si hubiera sido atrapado en un acto que ya no podía justificar. Esto no es un regalo, continué. Es una trampa. Cada pago atrasado, cada penalidad, cada aviso ignorado, todo eso viene incluido en la casa que dicen que le están dando a Jenny. Mi hermana me miró como si no reconociera mi rostro. La incredulidad se mezclaba con una especie de miedo infantil, el mismo que tenía de niña cuando algo escapaba a su control. Abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Era la primera vez que veía en ella la sombra del mundo real, ese que nuestros padres siempre la protegieron de enfrentar. Si firmas, añadí suavemente, te vuelves responsable de toda esta deuda. Por completo. No lo dije con crueldad. Lo dije porque alguien debía hacerlo. Porque ya no estaba dispuesta a permitir que una mentira más destruyera a otra persona, y mucho menos a mi propia hermana. Por primera vez en mucho tiempo, todos en esa mesa miraron la verdad directamente, y nadie pudo aplaudir. El primero en moverse no fue mi madre, ni mi padre, ni siquiera Jenny. Fue Tyler, su prometido. Hasta ese momento había permanecido a su lado, con la mano apoyada en el respaldo de su silla, intentando comprender lo que estaba sucediendo sin intervenir. Pero al escuchar la cifra de la deuda, al ver los documentos extendidos sobre la mesa como un cadáver financiero expuesto a la vista de todos, su expresión cambió por completo. Dio un paso atrás, casi imperceptible, como si necesitara espacio para respirar. Miró a Jenny, luego a mis padres, luego de nuevo a los papeles. Su voz salió baja, tensa, como si cada palabra le costara esfuerzo. Preguntó si era cierto, si de verdad la casa que le habían prometido como el comienzo de su nueva vida juntos estaba hundida en pagos atrasados y advertencias bancarias. Pero mis padres no respondieron. Y ese silencio que los condenaba más que cualquier explicación, fue todo lo que necesitó. Se enderezó, empujó su silla hacia atrás y la madera chilló sobre el piso, rompiendo por completo el aire inmóvil del comedor. Nadie habló. Nadie lo detuvo. Incluso Jenny, con los ojos rojos y las manos temblorosas, solo pudo susurrar una espera, demasiado débil para alcanzarlo. Yo no puedo empezar una vida así, murmuró él, sin levantar la voz, pero con una claridad que se clavó en el pecho de todos. No después de que me mintieron, y te arrastraron a esto sin decirte la verdad. Jenny intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Él ya se estaba alejando. Caminó alrededor de la mesa, esquivando miradas incómodas, las manos crispadas a los lados como si temiera perder el control. Cruzó la sala, pasó junto al pavó que nadie volvería a tocar, abrió la puerta principal y salió sin mirar atrás. El portazo retumbó como un disparo. Mis tías se quedaron congeladas. Mis primos bajaron la vista. Incluso mi abuela, firme hasta ese momento, dejó escapar un suspiro que sonó a resignación. Y en medio de esa quietud, Jenny cayó sobre su silla, deshecha,
como si todo el brillo que había exhibido minutos antes se hubiera evaporado de golpe. Nadie se atrevió a llenar el silencio. Nadie supo qué decir. Porque en esa mesa, por primera vez, todos entendieron que las mentiras no solo habían quebrado a la familia, también habían roto, quizá irreparablemente, el futuro que Jenny creía tener asegurado. Los días que siguieron a aquel Thanksgiving no trajeron calma, sino consecuencias. La verdad que había estallado sobre la mesa no pudo volver a guardarse, y cada miembro de mi familia tuvo que enfrentarse, por primera vez, a lo que llevaba años oculto. Mis padres, acorralados por los avisos del banco y la presión de los familiares que habían presenciado todo, no tuvieron más opción que poner la casa en venta. Esa casa que defendían como un símbolo de estabilidad se convirtió, al final, en el recordatorio más claro de su caída. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Un lugar silencioso, sin espacio para las apariencias que siempre habían cuidado. Allí, lejos de los pasillos amplios y las fotos familiares colgadas en la escalera, tuvieron que asumir que su vida perfecta había sido solo una ilusión sostenida con deudas y negaciones. Jenny también cambió. La ruptura con Tyler, la humillación pública y la revelación de que casi la habían convertido en la heredera de un desastre emocional y financiero la sacudieron más de lo que nadie imaginó. Empezó terapia. Al principio solo lloraba por teléfono, sin saber cómo procesar que los padres que la habían puesto en un pedestal también habían estado dispuestos a sacrificarla para salvarse. Con el tiempo, comenzó a reconocer patrones, a cuestionar dinámicas, a ver que su vida había sido moldeada para complacer, no para decidir. En cuanto a mí, descubrí algo que tardé años en comprender: decir la verdad no destruye a una familia, lo hace el silencio que permite que las mentiras crezcan. Durante demasiado tiempo pensé que hablar era traicionar, que señalar lo injusto equivalía a romper lo poco que nos mantenía unidos. Pero lo que se rompió no fue por mis palabras, sino por todo lo que ellos habían ocultado. La fachada finalmente cayó, y aunque quedaron escombros, también quedó un espacio nuevo. Más crudo, más honesto. Un lugar donde, por primera vez, yo no era la hija invisible, y donde Jenny empezaba a ver a nuestra familia sin filtros. Y en ese vacío, en ese silencio después del colapso, entendí que a veces la única forma de salvarse es dejar que lo falso se derrumbe por completo. Cuando todo terminó y el eco de esa noche dejó de retumbar en mi cabeza, me encontré pensando en todas las veces que me había sentido sola rodeada de gente que decía quererme. En cada cena, cada cumpleaños, cada festividad donde mi presencia era casi un adorno más del escenario familiar. Y entendí que mi historia no era tan única como había creído. Que muchas personas, quizá demasiadas, han tenido que sentarse a una mesa donde el cariño se reparte de forma desigual, donde se espera que uno aguante, calle y sonría para que la foto salga bien. Por eso, cuando hablé al final, no fue para cuestionar a mi familia, sino para hablarle a cualquiera que conozca ese tipo de soledad silenciosa. Esa sensación de estar rodeado de voces que dicen te queremos, pero que no te escuchan cuando importa. De compartir mesa con personas que juran protegerte, pero que no dudan en usar tu silencio como un escudo para sus propias decisiones. Dije que, si alguna vez habían vivido algo parecido, me dijeran desde donde escuchaban mi historia. No para juzgar, no para exponer a nadie, sino porque saber que alguien más ha pasado por lo mismo puede ser un alivio inesperado. A veces, lo que más duele no es la traición ni las mentiras, sino la idea de haber sido la única en esa situación. Pedí también que me contaran qué habrían hecho, no porque dudara de mis decisiones, sino porque cada perspectiva abre una ventana nueva a esa oscuridad que todos evitamos mirar. Si algo aprendí es que las familias pueden fallar. Pueden equivocarse, engañar, esconder, negar. Pero la conexión humana, esa que surge cuando dos historias se reconocen entre sí, es mucho más fuerte que cualquier fachada rota. Y quizá, al compartir lo que uno vivió, esas mesas donde antes reinaba el silencio se convierten en lugares donde, por fin, alguien te escucha de verdad.